En este momento, como les habíamos venido anunciando, ya está el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera Alvarado. Ha generado pues mucha controversia, incluso nos contaba usted, doctor, que lo llamaba algún amigo, oye, es cierto, vas a estar en un programa mañana y mira, todo está mucha expectativa. Primero, agradecer su presencia acá porque sé sinceramente que aunque es amplio, da declaraciones, pero es muy poco para aparecer así en programas de esta naturaleza, así que le agradezco muchísimo. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Es un honor estar acá con usted esta mañana. Y como usted lo establece, en efecto, la universidad es motivo de gran noticia permanentemente. Y por esa razón, pues, es un placer estar con usted. Nosotros nos ha preocupado y por eso le hablábamos. Ahora ya no solo es bebida, cerveza, whisky, ron, guaro así normal, sino que se habla de consumo de cocaína, de consumo de drogas, incluso en galletas dicen que están vendiendo la marihuana en la universidad. ¿Cómo no poder controlar todas estas situaciones en la universidad, doctor? Ese es un tema extremadamente importante. Ese es un tema que nos ha preocupado enormemente desde el día 1. Y justamente el año anterior estuvimos trabajando, conformamos un equipo que se denomina la Comisión de Seguridad, que hemos venido trabajando con esta comisión muy fuertemente desde el año anterior, más o menos unos 4 meses atrás, en el año 2018, y concluimos y presentamos un plan reciente. Ahora, para poder lograr este propósito, uno de los primeros objetivos que teníamos, que era un verdadero dolor de cabeza, era justamente quiénes somos los universitarios, en el sentido de que teníamos que estar identificados. Esta identificación la precisábamos justamente para poder tener identificada a nuestra comunidad y sobre todo, además, conjuntamente, por el proceso electoral estudiantil que es inminente. Ahora ya lo hemos logrado, estamos arriba del 94% de identificación, en este momento estamos terminándolo. Pero interesantemente, en esta semana hemos comenzado a hacer controles de ingreso. Eso generó una molestia enorme en muchos estudiantes. Pero en la mayoría no. Es que esa es la parte realmente interesante. La universidad, han protestado más empleados universitarios que estudiantes. Eso es por la medida que está tomando. Por la medida que estamos tomando. Ahora, es una medida, y esto es importante aclararlo, que no es definitiva, en el sentido de que no es que ya todos los estudiantes o todas las personas que entran tienen que mostrar. Lo estamos haciendo de una manera progresiva. O sea, en esta etapa la idea es que la gente entienda que se está haciendo y por lo tanto aquellos que no estén identificados vayan y consigan su identificación porque eso es bien importante. Eso ha disminuido la cantidad de vendedores que se filtraban dentro de la universidad y para hacer otro tipo de acciones. Ahora, eso que usted menciona, sin duda alguna, es uno de los temas que ha generado la necesidad nuestra para poder reaccionar de una manera más enérgica. Sin duda alguna, el tema de la seguridad es un tema que preocupa a la sociedad hondureña. Y como bien usted lo mencionaba en el preámbulo, las familias de casi 93.500 estudiantes que tenemos nosotros a nivel nacional se preocupan cuando escuchan estas noticias. Sin embargo, el camino que hemos trazado en el tema de seguridad es el óptimo, lo estamos haciendo de una manera progresiva y estoy seguro que lograremos hacer una incidencia positiva en esta temática a medida que lo vayamos haciendo. En breve tendremos además un control vehicular para poder lograr que no... Imagínese usted que en este momento, las primeras horas de la mañana hasta las 9 de la mañana, entran más de 12.000 vehículos a la universidad, de los cuales casi 9.000 entran y salen. Entonces, allí hay dificultad. Ese control necesitamos establecerlo y vamos a comenzar a trabajar de manera progresiva. Porque sí, hemos estado deteniendo jóvenes que han estado vendiendo, algunos de ellos inclusive no estudiantes, otros sí lo son y lo hemos comprobado porque le hemos visto su identificación, pero estamos completamente convencidos que el camino que estamos trazando es el correcto y que obtendremos resultados positivos y la comunidad estudiantil lo ha identificado así. Claro, hay molestias, es imposible que usted pueda tener un consenso unánime entre una población de casi 95.000 personas. Es más difícil por el número, porque bueno, cuando uno estudiaba en la misma autónoma,
éramos en las mismas facultades un número más reducido, casi todos nos conocíamos. Así es. Hoy es una situación bastante compleja. Entiendo que tiene cámaras de seguridad ya tenemos cámaras de seguridad, tenemos algunos drones, inclusive, que están sobrevolando el campus, tratando de ver los movimientos. El otro tema es que ya estamos trabajando y que también era una falencia fuerte, es el tema de la iluminación. Había déficit de iluminación que ya se está tratando de atender en algunos bolsones de oscuridad que habíamos identificado y que ya estamos trabajando en eso. Entonces, realmente este plan es multifactorial y por lo tanto multirespuesta, y por eso estamos atendiéndolas todas de manera simultánea hasta llegar a un momento en que logremos una meseta óptima, aunque es un tema abierto, es un tema en el cual no podemos predecir todas las posibilidades. Tenemos ya protocolos, tenemos más o menos 17 protocolos diseñados de respuesta en temas de acoso, en temas de violencia, en temas de encontrar medidas como drogas, estupefacientes o lo que sea. Entonces hay 17, pero hay una cantidad de situaciones que se pueden dar para las cuales no estamos preparados porque el mundo es complejo. Recién usted ha visto en otros países desarrollados las tragedias que pueden ocurrir, y Dios no permita que ocurra con nosotros, pero tenemos que estar abiertos en el sentido de que todo puede ocurrir y tenemos que tener una posibilidad de respuesta. Por esa razón es tan importante la colaboración de la comunidad universitaria para que sea la comunidad universitaria la que responda positivamente al uso de su identificación, porque es por ustedes mismos que estamos trabajando. Estamos queriendo hacer que la comunidad universitaria entienda que el portar su carnet de identificación es una protección para toda la comunidad universitaria. Rector, ¿por qué esas manifestaciones permanentes, jóvenes encapuchados, se toman en forma periódica a la universidad? Y aquí es cuando uno entra y dice, bueno, tiene algo que ver, aunque es un problema social, la muerte, por ejemplo, del ambientalista, líder ambientalista Berta Cáceres, pero la universidad... ¿Estos son jóvenes realmente estudiantes o ustedes han logrado comprobar que hay gente que no tiene nada que ver con la máxima casa de estudios en algún momento? Mire, este es un tema complejo, sin duda alguna. Es un tema que es una respuesta, sin duda una respuesta, como usted lo menciona, responde al análisis social, a la vivencia social que tenemos en el país permanente. La universidad siempre es un reflejo de lo que ocurre en Honduras. Ese tema, cuando hablamos de esa extrema minoría que se manifiesta de esa forma violenta, hemos comprobado claramente que no todos son estudiantes universitarios. Se cubren los rostros para salir a hacer en los predios aledaños a la universidad este tipo de manifestaciones violentas, estas manifestaciones radicales, las cuales nosotros condenamos enérgicamente. Ahora bien, nosotros cuando les tildamos de radicales, les estamos tildando de radicales desde el punto de vista de su accionar, porque nosotros desde el punto de vista de pensamiento no tildamos absolutamente a nadie. Es una universidad abierta de pensamiento en la cual son bienvenidas todas las líneas de pensamiento y los credos, y esa parte es lo que enriquece la universidad, pero las acciones radicales no las podemos tolerar. Por lo tanto, eso es lo que estamos queriendo evitar. Si tomamos en cuenta que solo en Ciudad Universitaria tenemos una población que oscila por ahí de los 45,000 jóvenes, entonces el hecho de que menos de 30 se dediquen a estas quehaceres realmente es una situación complicada. Se ha hablado con los encargados del Estado de esta temática, pero es algo realmente que escapa a nuestras posibilidades porque es la forma que tienen estas jóvenes de salir. En años anteriores y justamente cuando llega el aniversario del lamentable fallecimiento de Berta Cáceres, que realmente tenía una conducta loable en el sentido de su enorme apertura ambientalista y todas las denuncias que realizó, que realmente fueron muy valientes y todo ese tema que ya conocemos a profundidad, el hecho de que se celebre, que honrando su memoria con este tipo de acciones
realmente es incomprensible. Entonces nosotros realmente creemos y les hemos instado a que cuando tengan este tipo de aniversarios o este tipo de manifestaciones o que quieran expresar su apoyo a un X, Y o Z línea de pensamiento, que lo hagan como merece, que lo haga como debe hacerlo la comunidad universitaria, con foros, con otro tipo de auditorios. Hay auditorios maravillosos. Sí. El año anterior se les había dicho que podían utilizar, tenemos un palacio de deporte que realmente es algo icónico a nivel regional, no a nivel nacional, sino que a nivel regional, y que pueden perfectamente utilizarlo para hacer foros, para hacer conciertos, para hacer... Sin embargo, el año anterior lo que decidieron fue, sin avisar, hacerlo en un parqueo, y desafortunadamente llovió y se les echó a perder el concierto. Entonces realmente solamente creo que lo lógico es que haya una forma de colaboración con todos y que podamos realmente entender como comunidad universitaria que nos debemos respeto entre sí. Esa pérdida de clases, todas estas acciones que se hacen con muchísima frecuencia en la universidad, ha propiciado que hayamos bajado 83 puntos en el ranking internacional de universidades, que estábamos antes en una posición de 182 y hemos bajado al 200 y fracción, señor Ricardo. Pues mire, en realidad no. Y le voy a decir categóricamente que pérdida de clases no hemos tenido. Salvo algunas de las instalaciones que se encuentran aledañas al tránsito vehicular, a la zona donde ocurren este tipo de cosas, y debido a las bombas lacrimógenas y ese tipo de confrontaciones que se dan, han tenido que cerrar por ratos debido a esa temática. Sin embargo, esto del ranking, no. Lo del ranking pudiese haber bajado en esa magnitud solamente que hubiéramos cerrado la universidad. Ese realmente ha sido un evento desafortunado, pero un evento desafortunado que realmente, y perdone la redundancia, es irreal. Y le digo que es irreal porque a la hora que hemos venido a analizar cuáles fueron los elementos que QS utilizó, vemos que hay una gran cantidad de casillas en blanco. O sea, no tomaron en cuenta una gran cantidad de elementos que eran básicos para poder establecer de una manera fehaciente el ranking de nuestra universidad. ¿Quién hace ese ranking? El ranking es una agencia que tiene su sede en Inglaterra. Hubo un error precisamente porque no tomaron en cuenta una gran cantidad de situaciones. Evidentemente, algunos de ellos no estaban oportunamente en el momento que ellos los iban a buscar disponibles en línea, pero hay una gran cantidad de publicaciones. El año anterior tuvimos más publicaciones que el año precedente, sin embargo estas publicaciones no fueron tomadas en consideración, la casilla aparece en blanco. La cantidad de veces que nuestros artículos fueron citados por otros universidades o por otros investigadores tampoco están tomados en consideración y son puntos importantísimos. La cantidad de docentes con PhD, por ejemplo, en proporción a la cantidad de estudiantes que tenemos, incrementó y tampoco fueron considerados. Entonces, hay una cantidad enorme de información valiosa que es pertinente tremendamente para poder concluir con el ranking que no fueron... Entonces, esa bajón que hubo no es real, es real en relación a lo que la universidad está haciendo. Sin embargo, así quedó registrado, ahora ya se están metiendo absolutamente toda la información. Yo creo que lo verán muy claramente en el 2020 cuando salga nuevamente, pero el trabajo que se está haciendo, sobre todo desde el punto de vista académico, es extraordinario y yo creo que hay noticias muy interesantes que se va a enterar en breve el pueblo hondureño. ¿Cómo es, señor rector, su relación con la dirigencia estudiantil? Porque entiendo que van a procesos electorales. Se ha entregado y esto ha sido bien complicado, ni siquiera en un periodo en donde, bueno, que fue un poco más tirante incluso con la rectora Julieta Castellanos, ni con los rectores anteriores había logrado establecer un reglamento electoral para los procesos dentro de las diferentes facultades de la universidad. En efecto, mire, este tema de los estudiantes y la relación con las autoridades, yo creo que en este momento es muy buena.
Y digo muy buena desde el punto de vista de la comunicación. Desde el día 1, sabiendo que mi paso por la rectoría es transitoria y es una etapa de transición en la cual nosotros tenemos que, como propósito, el reinsertar a los estudiantes a los organismos de gobierno universitario, porque esa es la meta. Hubo en algún momento recién que decían, bueno, el rector tenía que estar 6 meses y sigue ahí, ya pasó el año. Esa fue una falsa percepción, porque en ningún momento se habló de tiempo. Lo que necesitábamos era llegar a insertar a estos jóvenes al gobierno universitario. Por esa razón, nos dimos a la tarea, en primer lugar, sentarnos a conversar con ellos absolutamente a nivel nacional. Y esas conversaciones directas que tuvimos con la dirigencia estudiantil fueron muy positivas, tanto en Ciudad Universitaria como en los diferentes sectores regionales. Inclusive llegamos a tener en el Auditorio Juan Lindo una conversación abierta donde se le permitió que llegara cualquier estudiante que quisiera hablar con las autoridades. Entonces, en ese punto estamos bastante bien. Evidentemente hay discrepancias y nosotros respetamos las discrepancias, pero les escuchamos. Hemos tenido, y eso ha sido sumamente importante subrayar, hemos recibido en el seno del Consejo Universitario el reglamento electoral estudiantil. Ese documento no se había logrado obtener en los últimos 3 lustros. Y ese documento ya está en manos de una comisión de altos académicos para poder dictaminar sobre el mismo y ya poder decir el calendario específico, porque este año tendremos las elecciones estudiantiles, lo cual es el fin primordial de mi paso por la rectoría de nuestra universidad. A propósito, bueno, ¿su tiempo es indefinido como rector? No, es indefinido en el sentido de lograr el propósito, pero afortunadamente la meta, que es la inserción de estos jóvenes al gobierno universitario, está a la vista. Por esa razón sentimos nosotros que este año ya estamos a punto de tener a mano el calendario, y en ese calendario podremos decir tal fecha son las elecciones. De inmediato se elegirá en el seno del Consejo Universitario, a través de un concurso abierto y público, los 7 miembros en propiedad, que de lo que se denomina la Junta de Dirección Universitaria, y será esta Junta de Dirección Universitaria, que será juramentada en el seno del Consejo Universitario, con el concurso de los estudiantes que ya formen parte del mismo, para que esta Junta abre a su vez el concurso para poder elegir a las autoridades, decanos, vicerrectores y rector inclusive. Entonces, ese va a ser el momento en el cual concluye esta etapa que nosotros queremos que ya no se vuelva a repetir y que en lo sucesivo tengamos siempre autoridades en propiedad. No, rector, a propósito de estudiantes, tenemos algunos jóvenes que están formulando en este momento interrogantes al rector de la universidad. Vamos a escucharles, por favor. Sí, adelante con el estudiante universitario. Que porque el trámite de los carnets es tan lento ahora, que antes era más rápido. No entonces. El rector, que si piensa estar pidiendo los carnets constantemente en la entrada, porque no me gusta. Ok, carnet y trámite. El trámite antes era más fácil, el trámite ha sido complejo. Tomemos en cuenta una situación. Hemos tenido que hacer el trámite de poder proporcionar a 95,000 estudiantes su carnet en tiempo récord. Entonces realmente el equipo ha andado itinerante por todo el país logrando este propósito. Y ya tenemos más del 93% de la población estudiantil con carnet. Los que están pendientes son los del último ingreso. Y justamente en este momento, mientras hablamos, esta comitiva que lidera la licenciada Rita Tamachiro se encuentra en el Valle del Aguán, en UNATEC Aguán, en Olanchito, precisamente identificando a los jóvenes. Por lo tanto, una vez que ya tengamos esta primera entrega de la totalidad de estudiantes, ya vendrá la rutina más fácil para poder obtenerlo. Entonces, yo creo que no. La incomodidad, como le mencionaba, de algunos jóvenes en cuanto a que no les gusta, realmente es necesario.
Y es necesario porque es precisamente necesario para su propia protección. Rector, a propósito, mire, eso de Olanchito, ya que lo mencionó usted que anda allá, ¿quién es la que anda de...? Hay una comitiva. Me llamó muchísima gente que están preocupados porque escucharon de la posibilidad de cerrar el centro regional en Olanchito. Fíjese que a mí la verdad es que me sorprende esa tesis, sobre todo porque realmente recién he visitado esa ciudad, que la llevo, dicho sea de paso, muy cerca de mi corazón, mi madre oriunda de esa ciudad. Su papá fue el primer... Mi papá fue el primer médico que hubo en Coyoles Central y es muy recordado, sin duda alguna, Víctor Herrera. Ahora bien, yo no sé por qué alguien... Usted también estuvo, perdón, no sé, estuvo haciendo la práctica por Colón, por Trujillo. Hice el servicio social en Trujillo y posteriormente fui a trabajar en Coyoles Central 2 años. Ya. Con el estándar. Con el estándar, sí, en aquella época. Entonces, con mucha más razón no debería cerrar. No, sí, por eso es que le digo que me parece increíble que salgan con ese tipo de noticias tan alejadas de la verdad, porque acabamos de inaugurar sendos laboratorios, pero el problema que hay más bien es que esos laboratorios todavía no los hemos logrado equipar, porque han habido dificultades con la licitación del equipamiento, pero los laboratorios están. ¿Cómo va a creer que vamos a hacer una inversión tan fuerte, cerca de 30 millones, para después venir y decir, bueno, vamos a cerrar? O sea, no, alguien con alguna razón que no entendemos cuál será, está haciendo inventos, porque eso es una total falacia. Más bien estamos queriendo buscar, recién han subido de 2.000 estudiantes que habían, aproximándose a los 1.000, de 200 estudiantes a 2.000. Estamos incrementando y estamos dando respuesta, estamos arreglando una cancha de fútbol, estamos haciendo techo, estamos tratando de mejorar las mesas de dibujo. O sea, hay una serie de demandas que han hecho los estudiantes recientemente y las estamos atendiendo. Mandamos una comisión integrada por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal y además estuvo el vicerrector de Asuntos Estudiantiles trabajando fuertemente. O sea, no hay ninguna posibilidad, ni remota, de que nosotros... O sea, que alejen esa preocupación, porque incluso querían venir a pedir cita, sí, hablar con usted. No, cita pueden pedir, yo sí, gustoso. pero hablar... de ese tema, no. O sea, que eliminen de la agenda el convencernos que la cerremos, porque no la tenemos en agenda. Nadie está cerrando Olanchito, sino que hay otros temas que tenemos que hablar, temas académicos, porque sí necesitamos fortalecer académicamente ese sector regional que está dando frutos importantes. Rector, tenemos más consultas de jóvenes estudiantes que le formulan en este instante al rector de la universidad. Pues yo le preguntaría qué proyectos tiene para mejorar la carrera de ingeniería, ya que nos falta bastante equipo aquí en el laboratorio de ingeniería mecánica. Entonces mi pregunta sería, ¿qué piensa hacer para mejorar eso y así nosotros podamos desarrollar más nuestro conocimiento? Interesante la pregunta, porque justamente con el ingeniero Gross, que es el decano de la Facultad de Ingeniería, estamos realmente despertando mucho esa área del conocimiento. La Facultad de Ingeniería había tenido durante demasiado tiempo dormidos algunos temas, como por ejemplo los temas de posgrados. Y ahora estamos justamente incentivando los posgrados en esa carrera, en esa facultad, y el hecho de que podamos tener estos posgrados en esa facultad obliga a que mejoremos justamente lo que esta joven está pidiendo. Evidentemente los laboratorios son una prioridad para esa facultad y tenemos temas como por ejemplo esa facultad descollando en solamente el hecho de que son los gestores del satélite Morazán. Imagínese usted coincidentemente en un momento en el cual la universidad inclusive por primera vez a nivel regional está ya teniendo participación directa y protagónica en el lanzamiento del primer satélite y el ranking se viene 80 puntos abajo. O sea, es incongruente. Por eso le digo, hay una incongruencia y por esa razón le digo a esta joven que no se preocupe, que definitivamente eso es una de las prioridades y está en agenda y el ingeniero Gross, con quien hemos estado trabajando muy de cerca,
tiene sendos proyectos en esa línea. Planteamos dos interrogantes en esta última etapa de la entrevista con el señor rector de jóvenes estudiantes. Adelante con las preguntas, por favor. Yo le preguntaría al rector Herrera que por qué no se fomenta más la investigación científica y por qué, sinceramente, se dedica más dinero a la construcción de edificios que son prácticamente innecesarios solo para albergar burócratas, en vez de investigar el conocimiento o de fomentar la investigación para poder desarrollar la industria y la economía de este país. Bueno, al rector Francisco Herrera le preguntaría que por qué hasta los momentos no se ha arreglado la cúpula del Observatorio Astronómico de Suyapa, porque es el único que tenemos en Centroamérica, bueno, en Honduras, y es una buena pregunta porque... Bueno, el laboratorio astronómico, que es la última de la joven, y la primera, investigación científica y contratación de más burócratas. La primera pregunta es una pregunta que realmente es tremendamente válida. Y le digo yo tremendamente válida, pero tenemos que entender el contexto. Yo creo que usted y yo, como usted hizo un comentario al inicio de esta entrevista en relación a comparando sus tiempos, y yo hice memoria de los míos cuando usted comentaba que antes la universidad era una completamente distinta, donde nos conocíamos todos, era pequeña, tuvo que crecer. La universidad creció en una forma desmedida y sobrepasó su capacidad instalada. Esa etapa de la construcción de los edificios era absolutamente necesaria, sin duda alguna, era absolutamente necesaria. Los baños, por ejemplo, que habían en la universidad eran una vergüenza completa y esa etapa tuvimos que transitar por ese camino. Sin embargo, simultáneamente, debíamos también, y estamos precisamente trabajando con eso, de poder lograr una consolidación académica, y en eso se está trabajando fuertemente. Tuvimos que hacer unas variaciones en la dirección de investigación y posgrados. Se hizo una separación para que hubiese una persona encargada de la parte de investigación y otra persona encargada de la parte de los posgrados. En el tema de los posgrados, solamente este año hemos aperturado ya cerca de 8 nuevas maestrías y se han reacreditado más de 30. Eso es en tiempo récord. Y en el área de investigación, lastimosamente había una estructura que tenía como 70 personas que solamente estaban prácticamente concentrados sin hacer investigación específica, sino que concentrados en una oficina supervisando, y realmente ahora esa reestructuración va a dar el fruto, porque ya lo tenemos listo para meterlo a la Junta de Dirección Universitaria, de la promoción de la investigación. Y ese es un tema que usted, tómeme la palabra y verá la enorme cantidad de publicaciones que vendrán justamente producto de esos procesos de investigación. O sea que esa investigación es necesaria y la tendremos y ya la estamos incentivando. En relación a la cúpula, yo creo que la decana, Lorena Ochoa, ha estado todavía resguardándoles la información, porque ya estamos listos, ya ella está trabajando muy fuerte y este año nosotros tendremos esa cúpula lista, y eso es una buena noticia que le tengo para esta joven, porque en breve ya podrá subir a esa cúpula y disfrutarla, al igual que el resto de la población hondureña, porque eso va a ser un evento importante. Es que esa cúpula, en relación al telescopio que allá se encuentra en mal estado, y ya con la decana hemos trazado el camino, ya tenemos el financiamiento que ella lo está ejecutando para lograr ese propósito, y esa va a ser una de las buenas noticias de este año. Señor rector, Marta Montoya, que es estudiante, nos dice hasta cuándo va a ser obligatorio ya la aportación del carnet. Ese tema yo quisiera que fuera ya, pero en realidad no podemos hacerlo sin crear un caos, y nosotros en este momento no estamos pretendiendo crear caos. Lo que estamos pretendiendo en esta etapa es haciendo que la comunidad estudiantil entienda que es importante portarlo, y que los que no lo tengan tienen que ir a tramitarlo, y que aquellos jóvenes a los cuales
hoy sale la publicación de cuáles van a ser los horarios para que ellos puedan, en parte de la respuesta de uno de los jóvenes que preguntó que por qué es tan demorado, eso ya lo tendrán, hoy sale la publicación de cuál es el horario, etcétera, para hacerlo. Entonces, el pedir el acceso con carnet va a ser progresivo. Un par de horas un día lo van a estar pidiendo para que la gente se vaya acostumbrando hasta que lleguemos al punto en el cual todos tendremos, inclusive de pronto va a llegar a haber en muchos edificios molinetes para poder acceder. Lo importante es que sepamos que los que transitamos por la universidad seamos quienes estamos en esa actividad académica y no que sean gente que llegue a delinquir como ha estado ocurriendo hasta la fecha. ¿Qué va a ocurrir con quien no porte su carnet? El que no porte su carnet no va a poder acceder. Va a llegar el momento en que eso va a ocurrir. Para poder hacer sus exámenes se le va a pedir su carnet. Pero yo no quisiera que lo abordáramos... Claro, al extremo, sí, que yo no quisiera que lo abordáramos desde el punto de vista de restrictivo, sino que más bien es... pero entonces, ¿cuáles son los beneficios para la gente que se porta? Exacto. Esos beneficios serán, en primer lugar, van a poder tener acceso de hecho ya lo tienen, pero van a agilizarse el uso del acceso a la biblioteca, el acceso a algunos espacios que van a ser restringidos dependiendo del tipo de la carrera en que se encuentre, y eso va a evidentemente facilitar el hecho de que la gente que ande ahí en esas zonas académicas sean las que tienen que estar en esa zona académica y no otras personas que anden entorpeciendo las labores. Además de esto, vamos a tener, y ya lo estamos trabajando, el acceso a aproximadamente 1.300 universidades latinoamericanas y cerca de 10.000 universidades europeas, a las cuales los jóvenes van a poder tener acceso justamente con tener al día su carnet y tener su cuenta universitaria lista, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en fortalecer el tema también del Wi-Fi, que nos ha dado algunas dificultades y que queremos mejorar de manera ostensible. Bueno, vamos, el rector tiene una reunión esta misma mañana, pero con sus disculpas vamos a sacar a estos dos jóvenes estudiantes. Adelante con las interrogantes, por favor. Bueno, en primer lugar le preguntaría que qué piensa hacer él con los procesos judiciales que todavía tiene activos los estudiantes, y en segundo lugar que qué piensa hacer con la otra estudiante que está siendo que todavía está expulsada y que es estudiante de química y farmacia. Le preguntaría que por qué no hace nada ante todas las tomas que hay fuera de la universidad, porque sí ya vemos alumnos que deseamos estar dentro de la universidad y el acceso es muy difícil a la hora de llegar a la universidad. Entonces sí, ¿qué haría él o qué haría con todos ellos? Rector. Bien, en el tema de los judicializados, ese es un tema que, como le mencionaba yo, está en el tapete desde el día 1. Y nos reunimos con los estudiantes el día que yo tomé posesión del cargo para hablar de esta temática. Y lo hemos venido trabajando fuertemente y todavía muchos se han ido resolviendo en los términos legales y otros están pendientes, como este joven señala, y precisamente hay una ruta trazada que se está trabajando con la oficina del abogado general, los abogados de los jóvenes, así que hay un tema que yo creo que los jóvenes que están involucrados en esta temática están sumamente claros de qué es lo que está ocurriendo y saben que hay una actividad fuerte en esta dirección. En relación a lo que menciona la joven, le quiero manifestar que en realidad nosotros en las periferias de la universidad es muy difícil que podamos hacer algo. Realmente las periferias de la universidad no corresponde a la universidad tener ese control. Lastimosamente son otras las instancias las que tienen que hacerlo. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es identificar claramente quiénes son para poder lograr disminuirlo, pero no corresponde a nosotros el poder realmente controlar a esos jóvenes afuera de la universidad. Porque hemos, como le reitero y se lo dije desde el inicio a usted, estos jóvenes que llegan a hacer este tipo de acciones, que sus acciones son radicales y esas son las que estamos nosotros criticando, hemos visto y lo tenemos ampliamente documentado que estando en esas manifestaciones llega gente de afuera a unirse
para aumentar la cantidad de personas que están dedicados a estas actividades. Entonces hay gente extrauniversitaria que les incentiva para poder llevar a cabo estas acciones y que la universidad realmente en ese tema es muy difícil que pueda tener una acción contundente. Señor rector, le agradezco de veras el que haya aceptado la invitación, ha sido bastante amplio, la gente sigue consultando, bueno, incluso aquí uno decía, bueno, disculpe, puede hacer una interrogante al rector, estoy viendo el programa, es invitado, bueno, Abus, disculpe que Abus, necesito hacerle una consulta al rector, le decía, referente a la universidad, ¿cree que puedo? Es difícil entrar por la planta. Bueno, ¿tenemos llamadas más en la planta? Bueno, porque también es importante, yo creo que lo interesante también es que se agoten algunas consultas que siempre se tienen, es normal. Cuando lo digo normal es los jóvenes que hemos escuchado, algunos de ellos, el último creo que era dirigente de un frente estudiantil, los procesos que están con los estudiantes, ahí entiendo, y se lo hago a manera de pregunta, no tiene nada que ver usted porque son casos que están judicializados, o sea que están en los tribunales. Son casos que están judicializados y están en los tribunales. Sin embargo, sí se está dando una asistencia de parte del abogado general de la universidad para buscar soluciones legales y definitivas a estos casos. Y los jóvenes, como le digo, involucrados, están muy conscientes de las acciones que se están tomando. Señor rector, sus palabras, por favor, finales, agradeciéndole una vez más que nos haya acompañado, por favor. Bueno, en efecto, para mí ha sido muy placentero y le agradezco mucho la invitación para estar en su programa. La conversación con los jóvenes y con la comunidad universitaria entera siempre es grata. Con frecuencia procuro deambular por los predios universitarios justamente para poder interactuar con los estudiantes. Y yo creo que todo debe basarse en el respeto, en la franqueza y en la apertura para poder buscar solución a los problemas. Todos los problemas que tenemos tienen solución. Lo que necesitamos tener es la voluntad para su resolución. Usted vino de San Pedro a Tegucigalpa. Primero estuvo manejando el Valle de Sula. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en una regional? Aunque hay bastantes estudiantes, pero aquí solo en Tegucigalpa son 45.000 aproximadamente, no solo en la capital. Correcto. Y a nivel nacional unos 92, 93.000. Estar manejando todo la universidad a nivel nacional, ¿hay una diferencia a manejar solo un sector como estuvo en San Pedro Sula? Sin duda alguna lo hay. En San Pedro Sula pues estuve como director 4 años y previo a eso organizando la carrera de medicina. Allá la población estudiantil oscilaba entre 15 y 17.000 estudiantes. Fue también un momento muy grato, de enormes gratificaciones, enorme experiencia, tremendos recuerdos, o sea, sin duda alguna tengo un tremendo afecto por la universidad en el Valle de Sula. Pero a este nivel, a nivel de rectoría, sin duda alguna es más complejo, pero además es de entender que tenemos un equipo de trabajo con el cual trabajamos cotidianamente, porque este tipo de afrentas o este tipo de responsabilidades, mejor dicho, se tiene que cargar con un equipo para poder lograr lo que se tiene que lograr. Y como le reitero y quiero ser muy enfático, lo número uno y el norte más importante de mi paso por la rectoría es lograr reinsertar a los estudiantes en los organismos de gobierno de la universidad, sin descuidar el resto. Por esa razón es que solo el día de ayer inauguramos en la máxima, en la facultad más grande, 2 maestrías. O sea, realmente el trabajo de la universidad es enorme y creo yo que hay un equipo extraordinario que está haciendo lo propio. De nuevo, gracias, doctor. Ha sido Encantado. un honor, un placer, mucho gusto. Muchísimo gusto. Igualmente, todo lo contrario. El doctor Francisco Herrera Alvarado, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos ha acompañado. Teníamos desde hace muchos días pendiente esta entrevista para hacer las consultas en relación a la preocupación legítima de los padres de familia que envían a sus hijos a la Universidad Nacional y que cuando se pierden clases, sin ninguna duda, pues se genera eso de la controversia. Hay muchos estudiantes, otros que se consideran, lo apuntaba el rector en este momento, y ese es el pensamiento, si no generalizado, por lo menos de una muy buena mayoría de la población, en que son a lo mejor los que se ponen la capucha para hacer estas tomas
a veces no son estudiantes de la universidad, pero de fondo lo que se quiere es que no se pierdan clases en la universidad, que sea un centro permanente en donde nuestros hijos, nuestros nietos vayan a recibir el pan del saber y sintamos ese orgullo y esa satisfacción, los que hemos salido de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que sentimos que hay buenos maestros, que es un buen ambiente en donde se puede estudiar, pero que últimamente a raíz del ingreso, por supuesto, aumentado de jóvenes, vean ustedes, ahora en Tegucigalpa, solo en el centro de Tegucigalpa, más de 45,000 estudiantes. Entonces es bastante complejo. Sin embargo, se hacen esfuerzos por mejorar aspectos de seguridad, aspectos también en el plan educativo, en las diferentes carreras que se imparten ahí en la universidad, y no es un asunto fácil, pero que se tiene que seguir en esa ruta que ha indicado el doctor Francisco Herrera Alvarado en este momento, para que exista la satisfacción de los padres que viven también en el interior del país y que con grandes sacrificios, con grandes esfuerzos, envían a sus hijos a la capital o a San Pedro Sula o a Ceiba, si fuese el caso, para que puedan tener una carrera a nivel universitario. Nuevamente, gracias, señor rector, muy agradecido por su comparecencia acá en nuestros estudios, y por supuesto esperamos que no solo sea la primera, es la primera y que no sea la última que nos acompañe. El doctor Francisco Herrera Alvarado, rector de la universidad. Una pausa y regresamos en un momento.